¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricio Arévalo y su espacio de opinión, expresión popular. Gracias también a todos quienes se unen a través de nuestras redes sociales y sobre todo a través de esas dos plataformas gigantes, Livestream y Facebook. Un abrazo también a quienes nos acompañan en las Islas Galápagos a través de la página telecuenca.es. Siempre estoy recibiendo sus mensajes. Milvia, gracias por acompañarnos. Bien, hoy estamos con un tema que sin duda es también de su interés. El pasado 12 de junio la Corte Constitucional del Ecuador resolvió atender dos casos de consulta y dio paso al matrimonio igualitario. 5 de los consejeros votaron a favor. Sin embargo, la resolución es total de la Corte Constitucional. Esto ha llevado, sin duda, a que muchos se sientan contentos con esta resolución y otros se sientan ofendidos o no estén de acuerdo con esta resolución. Para conversar de este y otros temas que van a ir saliendo a lo largo de esta entrevista, hoy contamos con la gratísima compañía de dos distinguidos amigos que nos visitan. Se trata de Pedro Gutiérrez Guevara. Él es productor del programa radial Sin Etiquetas y que es también alguien que está vinculado al Consejo Consultivo de Derechos aquí en la municipalidad. Y también me acompaña el doctor Braulio Álvarez Toinga, activista pro familia, con quienes vamos a tratar de entender de mejor manera esta resolución de la Corte Constitucional. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, amigos, amigas que están en la señal de Telecuenca. Encantado, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Braulio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Patricio, un gusto saludarle, Pedro. Muchas gracias. Un gusto también saludarle. Desde hace algún año bregamos en orillas diferentes, pero eso es lo importante, no mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestras posiciones, no por un momento político, sino desde hace tiempo. Yo respeto eso de Pedro. No comparto lo que él defiende, como él tampoco lo mío, por respeto, porque ha sido defensor constante de este tema. Todos tenemos derecho a tener nuestro punto de vista y a ser respetados por nuestra opinión, ¿no? Esa es parte precisamente de la convivencia civilizada, sobre todo. Bueno, quisiera consultarle a Pedro cómo entendemos la vida, qué es la vida realmente, cómo entender mis convicciones y cómo manejar mi ideología en el tema de la vida en general. Bueno, creo que es una pregunta filosófica, a cierto punto existencialista, ¿no? Sin embargo, yo creo que podemos hablar desde un marco de derechos humanos y tal vez podemos hablar de una vida digna. ¿Qué significa una vida digna? Tal vez desde esta construcción que existe en la Constitución del 2008, ¿no? Y es decir, desde esta visión de derechos, pues podría ser poder vivir una vida libre de violencias, poder acceder a derechos básicos, pero así también ejercer todos los derechos fundamentales y también reivindicar. También creo que, al menos desde las poblaciones LGBTIQ, la idea de poder reivindicar nuestros derechos creo que es también parte de nuestra vida. Esta lucha constante que la tenemos que hacer no solo en las Cortes frente al Estado, que históricamente lo venimos haciendo desde 1997, cuando se despenalizó la homosexualidad, ya que antes era un delito para irnos de 4 a 8 años. Entonces, si me hubiese preguntado hace 22 años qué es la vida para mí como un hombre gay, pues hubiese dicho que tal vez es tener miedo, no poderme visibilizar, no poder hablar de esto con mi familia, no poder tal vez acceder a un trabajo digno, a una educación, a salud, a una vivienda digna, a un trabajo digno, justamente por esta construcción social heteronormativa que ha existido. Sin embargo, 22 años después, creo que las cosas son distintas, pero aún faltan muchos otros derechos humanos que faltan por ser reivindicados. Recordemos que los derechos no se consultan, que los derechos se ejercen y que los derechos deben ser reivindicados, más aún cuando estos son derechos humanos. Es importante conocer qué es lo que nosotros entendemos por vida, ¿no? Y por eso también le quiero consultar a Pedro, ¿cuál es su idea de la vida? Perdón, Braulio, ¿cuál es la idea de la vida que tiene usted? ¿Qué le motiva a manejar el tema de la vida? A ver, es importante que nosotros entendamos que estamos en un Estado social de derecho, primeramente, ¿no? Que todas las personas son libres de expresar sus opiniones, sus criterios, sus pensamientos, sus creencias con respeto y tolerancia, ¿no? Eso es importante, porque lastimosamente los grupos que vienen pretendiendo que se les reconozca supuestos derechos que no están reconocidos y que lo cual es falso, porque ante la ley todos somos iguales, son los primeros que atacan a quienes no piensan igual. Critican de manera fuerte y contundente a los grupos católicos, religiosos, o a quienes no comparten sus ideas, los atacan con toda clase de epítetos, no homofóbicos, y bueno,
Ya no recuerdo cuántos calificativos más nos han dado. Así que el respeto se gana respetando, la tolerancia tolerando. Cada ser humano es libre de hacer con su vida, sus convicciones, su sexualidad, lo que desea. Lo que no se puede dar y permitir en un Estado social de derecho es que se pretendan imponer ciertas ideologías, ciertos criterios por encima de la Constitución de la República. Digo esto y es importante, Patricio, analizar que en el año 2008 se aprobó la actual Constitución de nuestro país, Constitución que fue consultada al pueblo ecuatoriano, y el pueblo ecuatoriano, con más de 4 millones de votos, dijo: nosotros queremos que la definición para matrimonio sea la unión de un hombre y una mujer. Si hay alguien que no le agrada esta definición o cualquier otra definición, lo que tiene que hacer es acudir a las vías constitucionales respectivas, en este caso la reforma. Ahora, lo que no se puede hacer, Patricio, solamente para terminar, es saltarse este proceso y, a pretexto de reclamar derechos, violentar la máxima norma de nuestro país, que es la Constitución de la República. Ahora bien, la Corte Constitucional no ha quitado derechos a quienes tenemos criterio heterosexual, es decir, quienes quieran casarse hombre con mujer, lo puede seguir haciendo, no está lesionado ese derecho. ¿Por qué se sienten ustedes ofendidos cuando hay esa resolución de la Corte Constitucional que habla precisamente de generar igualdad de derechos y habla del matrimonio igualitario? A ver, vamos a aclarar las cosas, porque aquí los temas, las defensas, no es porque me siento ofendido. A mí me da lo mismo si 2 hombres o 2 mujeres tienen su vida sexual independiente, si mañana se quieren casar con árbol, una mascota, como sucede en otros países, nosotros no tenemos problema con ello. El tema radical es que tenemos una Constitución de nuestro país, y la Constitución de nuestro país dice que la norma suprema en el Ecuador es la Carta Magna. La norma suprema. Lo primero que hay que atenderse es la norma suprema. Y permítame dar breve lectura a lo que dice el artículo 426 de la Constitución de la República. Las juezas y jueces de autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales. Revisemos qué dice el artículo 67.2 respecto al matrimonio. Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Aquí no se trata de porque me afecta o no me afecta, defiendo algo. Aquí se trata de respetar la Constitución, porque de lo contrario, como ya hemos insistido reiteradamente, significa que en nuestro país existen ecuatorianos de 2 categorías. Unos que somos la mayoría, que sí debemos respetar la Constitución, nos guste o no. Y los otros grupos que no se sienten cómodos con ciertas definiciones, con ciertos artículos, y por lo tanto me valgo de ciertos amigos que hoy tengo en la Corte y que anteriormente fueron mis abogados patrocinadores, y reformo la norma constitucional como me place. Eso no es correcto. Aquí no se trata de afecciones o de desafecciones, sino que estamos en un Estado social de derecho y esto tiene que cumplirse. Y finalmente, Patricio, ya lo iremos desarrollando en el transcurso del programa, no es lo mismo la unión de un hombre y una mujer como la unión de parejas del mismo sexo. Por ello, a la unión de parejas del mismo sexo se le denomina uniones o sociedades de hecho, y a la unión de un hombre y una mujer, matrimonio. ¿Por qué? Porque su contenido, función, finalidad es completamente diferente. Las parejas homosexuales son estériles, las parejas de hombre y de mujer procrean, y esa procreación genera derechos y obligaciones frente a los hijos, frente a la sociedad, y por lo tanto no se les puede dar la misma definición a 2 instituciones conformadas por personas completamente diferentes. Ahora, Pedro, si existen 2 situaciones diferentes que se presentan entre el tema de la heterosexualidad y la homosexualidad, las uniones de ellos, nos ha dicho el doctor, los unos son para procrear hijos, los otros no, son parejas estériles desde ese punto de vista. ¿Por qué llamarlo de igual manera a 2 temas que suenan diferentes? Bueno, Patricia, yo creo que esa es la pregunta fundamental cuando sabemos que el debate es eminentemente jurídico y de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, antes de poder responder esto, Patricio, ya que el doctor Braulio ha hablado que estamos en un marco de respeto y de tolerancia, pues yo primero quisiera desmentir, porque yo creo que los espacios de comunicación también son para eso, con lo que se ha vertido ahora. Lamentablemente los grupos providas nos deshumanizan a las personas LGBTI. Acaba de mencionar que ya pronto nos queremos casar con perros, perras y árboles. Eso pasa en otros países como Europa. Señor, yo no le interrumpí, así que quisiera que durante toda esta hora y media tampoco me interrumpa. Les agradezco a ver si podemos respetar nuestras opiniones. De igual manera, cuando Ramiro Ávila también menciona que ha sido juez y parte, recordemos que los grupos pro vida también dieron una denuncia para que, en este caso, una recusación que no dio cabida por la misma corte como tal, así que
también estos dos casos de audiencia constitucional que llegaron a la Corte Constitucional y que es lo que se llevó dentro de la audiencia, no fueron ninguno de los casos que fue patrocinado por Ramiro Ávila. Así que eso también hay que tener muy claro porque son procesos que fue por Fundación Pacta en la ciudad de Quito y así llegaron a la Corte Constitucional. Y el tema de la procreación como tal, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, no solo desde la mirada jurídica, sino desde una mirada también antropológica y sociológica de lo que significa esto, porque realmente si queremos ir al tema etimológico, por ejemplo, que es lo que los grupos pro vida han puesto dentro del debate público, que matriz viene de mujer y por ende mujer es la única que da la vida y por ende es hombre y mujer quienes pueden procrear. Y esa es la institución que se salvaguarda, pues recordemos que la opinión consultiva 2417 ya en sus párrafos nos ha dicho también que el tema etimológico es un tema netamente ejemplificativo con el cual podemos profundizar tal vez ciertos conceptos en un momento histórico. Sin embargo, eso si hablamos del dinamismo que vivimos dentro de la sociedad, pues estos términos ya no queparían ni son parte como tal, porque si queremos ser etimológicos, yo contrapongo esta parte y digo, la palabra familia deriva de osco, famulus, que significa sirviente, que deriva de famel, que significa esclavo. En el sentido primitivo de la familia, si nos vamos al tema etimológico, es el conjunto de esclavos y sirvientes que se hallaban bajo la autoridad del pater familias. Entonces, si queremos hablar desde esas mismas lógicas, pues hoy en día en el siglo XXI, en el año 2019, ese argumento no es válido. Entonces, ahora sí, respondiendo a su pregunta, Patricio. Gracias. Pues el tema aquí es que, bien, en el año 2008 se da el tema de la unión de hechos. Sin embargo, quiero remontarme al tema histórico que ha tenido esta institución jurídica. Recordemos que en 1979, con la nueva Constitución de la República, en el retorno a la democracia como tal, se da esta votación, gana esta Constitución y se da por primera vez el reconocimiento constitucional de la unión de hechos. Sin embargo, en ese mismo momento histórico, estos, en ese caso que eran grupos religiosos, conservadores, estaban en contra también, porque hablaban de cómo se va a, en este caso, a legalizar el concubinato y que esto atentaba contra la moral y que la familia ecuatoriana se iba a destruir. Pues estamos acá 40 años después y la familia ecuatoriana no se ha destruido. Es más, en el 2008 ya se reconoce que son para personas, es decir, indistintamente de la orientación sexual y de la identidad de género. Hay se da la reformatoria, la ley del Código Civil en el año 2015 y ahí es cuando ya a nivel ya infraconstitucional como tal, existe el mecanismo para poder acceder realmente a estas uniones. De hecho, que entre el 2008 y el 2011, eran complicadas realizarlo porque tenías que irte a ciertos notarios, habían a veces notarios que no querían realizar este trámite como tal, entonces eso, para puntualizar. Sin embargo, ya con la unión de hecho podemos hacer ciertas distinciones con la institución jurídica del matrimonio. En primera instancia, hablemos de costos. Hablamos de que cualquier persona heterosexual, antes del 12 de junio que se emite esta sentencia, pues podía ir al registro civil con $80, pues tenía su matrimonio civil, porque aquí recordamos también a los amigos y amigas que nos escuchan que esto es un tema eminentemente del matrimonio civil igualitario, no es un tema eclesiástico ni nada por el estilo. Retomando el tema legal, pues realizar una unión de hecho puede ir entre los $300, porque uno tiene que hacer una declaración juramentada, una minuta, tiene que pagar en el notario y luego tiene que inscribir eso. Entonces ahí ya es distinto en el tema pecuniario. Sin embargo, en el tema ya de ejercicios de derechos, pues hablamos que lamentablemente las personas LGBTI que tienen parejas estables ya durante muchísimos años, pues no han podido acceder a un tema de seguridad social cuando por el tema de su cónyuge o de igual manera no poder recibir el Montepío, pues sí su pareja moría como tal. Y también existe problemas en el tema del acceso crediticio cuando hablamos de créditos, también de cómo está constituido, porque también además del tema legal, aquí hay un tema simbólico muy fuerte del matrimonio. Y es decir, también esto ha generado que en empresas ciertos empleadores, empleadoras, tal vez si pueden, si son homofóbicos o homofóbicas, pues han generado también trabas. Estos son casos reales que existen tanto en la ciudad de Quito, de Guayaquil, de Efraín Soria, que es mismo una de las personas que llegó su caso a la Corte Constitucional. Es uno de los dos casos que exacto, ¿no? Que a él no le dejaban participar de las utilidades de su pareja justamente porque, y a pesar de que ellos ya estaban en unión de hecho,
pero existen esos problemas. Entonces, la idea es que aquí es un tema integral, ¿no? Entonces, aquí hablamos de derechos humanos que se tienen que ejercer. Entonces, no es un capricho, como se ha querido posicionar, no es victimizarnos, sino es señalar y decir de manera contundente que el Estado ecuatoriano, pues, nos ha tratado como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría al momento de discriminarnos, porque esa es la principal distinción entre la unión de hecho y el matrimonio, y eso es lo que dice también la opinión consultiva 2417. O sea, que la no discriminación es una categoría prohibida que también tiene el tema de orientación sexual e identidad de género. Entonces, ¿por qué a personas que son heterosexuales sí se les deja acceder a esta figura jurídica, pero a personas que no somos heterosexuales no lo hemos podido hacer? Eso desde una primera instancia es un tema de discriminación, y por eso en su punto resolutivo número 7 de la opinión consultiva 2417 dice que lo que tienen que hacer los Estados miembros es justamente extender la figura del matrimonio que ya existe en las diferentes legislaciones, porque no existe lógica para que podamos tener una figura para heterosexuales y personas LGBT y otra solo para heterosexuales. A ver, Pedro, en este momento, ¿el Estado ecuatoriano garantiza el matrimonio a las parejas heterosexuales? Totalmente, lo ha hecho históricamente. ¿Cómo lo garantiza? Con todos estos beneficios que le acabo de mencionar, que las personas LGBTI no han podido acceder, y también con otras que ya van a devenir con ajustes igual que se tiene que hacer en la legislación en temas del Código de Civil, del Código Orgánico de Gestión de Identidad y Datos Civiles también, porque hablamos de familias cuando hablamos de matrimonio también. Ahora, doctor Pedro, doctor Braulio, perdóneme, quería consultarle a usted. Bueno, Pedro nos ha hablado de la consulta que se hace de dos casos en la Corte Constitucional. La una habla de las parejas de Javier Benalcázar y Efraín Soria, y la otra de Rubén Salazar y Carlos Verde Soto. Se dice que esas dos consultas son diferentes, pero sin embargo se las toma como iguales para tomar una decisión y dar paso a este matrimonio igualitario. ¿Cómo es ese asunto, A ver, Patricio, doctor? es importante que la ciudadanía comprenda. Yo debo empezar diciendo, Pedro manifiesta que es un discurso jurídico el que vamos a mantener hoy, y así es, pero termina siendo, como siempre lo ha sido, un discurso emocionalista. Pero yo creo que es un tema más de derechos, ¿no? Pero permítame expresarme con la misma libertad que lo hizo Pedro. Tenga la bondad. A ver, hablemos de las cosas jurídicas. Esta sentencia no tiene pies ni cabeza porque desde que inició mal. La Corte, una de las salas, hablemos de la primera sentencia, la Sala Provincial de Penal de Pichincha hizo una consulta que no podía hacerlo jamás para que la Corte Constitucional manifieste si en la opinión consultiva 24 de 2017 realizada por Costa Rica, eso no es constitucional, en pocas palabras. Eso no tenía facultad la Corte. Segundo, para que incluso defina si un artículo de la Constitución, como es el 67.2, que define los matrimonios, también es constitucional. El control de constitucionalidad se lo realiza de la Constitución en base a normas inferiores. No existe una competencia entre normas constitucionales que pueda decir la Corte Constitucional, esta norma prima sobre la otra, esta no vale y esta sí. Es importante aclarar. Así que quede claro, la consulta se realiza por un tema para ver si es que es inconstitucional o no, la opinión consultiva, y la segunda pregunta para ver si es que el artículo 67 de la Constitución es inconstitucional. Cuando se le admite a trámite, la sala de admisión da otra figura y dice, bueno, si bien han preguntado esto, lo que aquí lógico es saber si lo que es o no constitucional es el artículo 81 del Código Civil y el 52 de la identidad de la Ley de Identidad y Datos Públicos, que hace referencia que es la unión de un hombre y una mujer. Se pregunta una cosa, la sala admite otra cosa, y al final Ramiro Ávila, con su gallada, resuelve otra cosa. Porque ellos no se pronuncian ni sobre lo que fue solicitado, ni lo que fue solicitado a trámite, sino realizan una interpretación constitucional como consta ahí. Permítame interrumpirle. Claro, hay dos reuniones, ¿no es cierto? En la primera reunión hay un empate en cuanto a votación. Así es. Y hay una segunda reunión en donde se cambia esa votación. ¿Qué pasó entre la una y la otra? Eso es lo que nosotros quisiéramos saber, porque el voto que tomó esta decisión fue el doctor Ali Lozada y la respuesta es práctica. Ali Lozada primero no estuvo de acuerdo y luego él da otros argumentos completamente diferentes. Pero aquí yo quiero referirme a algo que es muy importante. Las interpretaciones que se hacen de la Corte, de la norma constitucional, cuando la Corte Constitucional va a hacer una interpretación constitucional de acuerdo a lo que establece el artículo 160 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se requiere para este dictamen interpretativo 7 votos. Eso no lo digo yo, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es el marco en base al cual se desarrolla la actividad de los jueces constitucionales. ¿Con cuántos votos se aprobó, Patricio? Con 5. ¿Qué significa? Que esa sentencia no tiene validez. No tiene validez porque no hubo los votos, porque se consultó una cosa, se admitió otra cosa y al final el juez resolvió otra cosa.
Ahora bien, Patricio, permítame pronunciarme respecto a algunas cosas que Pedro ha dicho, pero que no tienen realmente fundamento, y aunque son incómodas, dolorosas, pero es la realidad. Manifiestan que no se puede hacer la comparación, que se sienten mal, incómodos, porque cómo es posible que digan que mañana quieren casarse con parejas, con padres de hijos, o con árboles, o con mascotas. Eso es exactamente lo que está sucediendo en otros países, como Europa, y lo va a dar casos concretos. Estados Unidos, Kim West y Ben Ford, madre e hijo, de estos mismos grupos LGBTI, con estos auspicios mismos, están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que les permita casarse entre madre e hijo y que les facilite un proceso para poder concebir, porque la relación de ellos es estéril. No pueden quedar embarazados y piden que el gobierno lo haga. En España, estos mismos grupos vienen apoyando que los hermanos Moya Peña, que ya están conviviendo juntos, en nombre del amor, obviamente, no los discrimine y les permita casarse. Y fácil es entrar al internet, ver que personas quieren casarse con sus mascotas y otros quieren casarse con los árboles, y nosotros a estas fantasías tenemos que aplaudirlas, y en nombre de que no les discriminemos, tenemos que aceptarlas, pese a que nuestra Constitución y el pueblo ecuatoriano las rechaza, por una parte. Por otra parte, manifiesta Pedro que Ramiro Ávila, si bien fue patrocinador, son otros casos. A ver, cuencanos, ustedes son gente muy inteligente y por eso justamente en la pasada elección castigaron con su voto a quienes con estos discursos contrarios a lo correcto, constitucional y legalmente hablando, quisieron patrocinarlos. Juicio 3635 del 2018, firma como abogado patrocinador Ramiro Ávila Santamaría. Y aquí está su firma. ¿Sí? Segundo caso, 3637 del 2018. Abogado patrocinador de estos casos de matrimonio homosexual, Ramiro Ávila Santamaría. Usted dice que es juez de parte. Ya lo voy a explicar. Ramiro Ávila Santamaría. Él fue el abogado patrocinador de estos dos casos aquí en Cuenca, en donde Pedro incluso fue a presentar escritos de apoyo a la tesis de Ramiro Ávila y diciendo lo que dice el Ramiro Ávila es una maravilla. Bueno, ese es un tema personal. No hay que discriminar, pero vamos al parte. Avancemos. Ahora, ¿cuál es el tema? Dice Pedro, y hay que ser objetivos y claros y no sostener una tesis mediante falacias, que estos eran casos diferentes a los que estaban en la Corte Constitucional. Falso. Cuando usted hay un juicio de divorcio, ese juicio de divorcio solo afecta a las dos partes. Cuando hay un juicio de alimentos, el juicio de alimentos solo afecta a las partes que están aquí. Pero esta sentencia constitucional que acaba de dictar Ramiro Ávila y Ali Lozada junto con los otros 4 jueces, lo que hacen es regular una situación jurídica, no un caso particular. Tanto es así que el momento que se aprueba el matrimonio homosexual, esto aprovecha también o beneficia a los clientes del doctor Ramiro Ávila Santamaría. Porque ¿cómo se podría entender que los casos de Quito sí se les permite casarse y a los clientes del doctor Ramiro Ávila Santamaría? Hay que ser conscientes y correctos. Manifiesta que nosotros presentamos recusación y que no se nos permitió dar paso. Primero, yo no presenté porque no pude hacerlo. Nos llamaron un lunes y la audiencia ya fue el miércoles. Preparé viajes, hospedaje y la documentación para el alegato. Al día siguiente, que nos tratamos de presentar estas barbaridades, porque esto era de aquí de Cuenca, solo podía ser yo, hasta tratar de presentar en una celeridad increíble el doctor Hernán Salgado, 2 días después de que se presentó una recusación que se hacía referente a esos juicios, pero no se pudo presentar la documentación, dijo que eso no afectaba porque se trataba de una participación anterior y aparte no hay la suficiente documentación. Que quede claro, cuencanos, las sentencias que se dictaron en Quito a favor de estas parejas homosexuales benefician también a los clientes del doctor Ramiro Ávila Santamaría, así que no se tiene que faltar a la verdad. Por otra parte, se manifiesta aquí que la opinión consultiva es vinculante, que es obligatorio. Debo suponer que Pedro, posiblemente por la falta de experiencia en la práctica jurídica, no entiende o no diferencia entre lo que es la acción jurisdiccional o contenciosa que tiene la Corte Interamericana y la opinión consultiva. No lo digo yo, veamos lo que dice la propia normativa que regula el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 41.e y 64.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué es la opinión consultiva? Únicamente una opinión asesora. Pero para que no quede dudas a los ecuatorianos, a los cuencanos que nos ven y que no nos califiquen que nuestro discurso es basado en religión, aquí es una discusión eminentemente jurídica. ¿Qué dice el artículo 68.1? ¿En qué caso las resoluciones o las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es obligatoria? Y aquí nos manifiesta 68.1. Es obligatorio únicamente cuando hayan sido los estados parte procesal. No lo digo yo, no lo dice nuestra Constitución, lo dice la normativa que regula el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Termino solamente diciendo esto, Patricio. Gracias. En esta opinión consultiva que la hizo Costa Rica se preguntaron 2 temas: sobre la identidad de las personas que quieren cambiarse de sexo o de género y sobre el régimen patrimonial. No lo preguntó nada más y lo hizo Costa Rica, no lo hizo Ecuador.
Ecuador jamás participó en la discusión de estas opiniones porque nosotros ya teníamos superado esto en nuestra legislación. Ya se reconocían las uniones de hechos y ya se les permitía a las personas cambiar de género. Entonces Ecuador dijo, no voy a participar. Nunca participó, nunca hizo él la consulta. Y hoy pretenden que una opinión, no una sentencia, sea obligatoria cuando los jueces de manera permanente en los 31 casos, en los 11 casos y 31 jueces que nosotros participamos en Quito, Guayaquil y Cuenca, manifestaron, acogiendo nuestros criterios, que se asumen las opiniones, asesorías, pero que no son obligatorias. Así que sostengamos la tesis con fundamentos jurídicos, no temas emocionalistas y autovictimizaciones. Ahora, Pedro, realmente se puede percibir como un temor de quienes tienen un criterio conservador este tema de la ampliación de derechos para personas LGBTI. ¿Es un trofeo, es lo más simbólico que pueden alcanzar estos sectores el matrimonio igualitario? No, sin duda, yo creo que esto sí es un paso importante, como lo decía, porque son 22 años que existe la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y de que podemos ser visibles, y esa visibilidad nos ha permitido poder luchar en el espacio público y privado por la reivindicación de estos derechos. Sin duda, este 2019, el Ecuador, al convertirse en el país número 28 a nivel mundial en reconocer el matrimonio civil igualitario, claro que es una gran lucha, claro que es un gran empujón, creo, para poder seguir en este camino en el que todavía existen muchas reivindicaciones por realizar. Sin duda, hay un tema muy importante que yo creo que esto siempre se lo ha posicionado desde la sociedad civil LGBTI a nivel nacional, y es el tema de la política pública. Esta política pública se construyó en el gobierno de Rafael Correa en el año 2015. Esto tuvo un trabajo desde la sociedad civil y a manera interministerial como tal. Esto regula el tema a una educación libre de violencias, a una salud integral, a un trabajo digno y a una vivienda digna como tal. Hablamos de que estos son derechos fundamentales, son derechos mínimos que al menos las personas, las ciudadanas y ciudadanos deben tener para ejercer otros derechos como tal, ¿no? Entonces, eso yo creo que de manera inmediata puede llegar a ser el tema más importante, porque son temas del cotidiano de las personas que lo están viviendo, ¿no? Entonces, esto se trabajó, como lo digo, en el año 2015, nunca, lamentablemente, existió el decreto presidencial para que se posibilite esta política pública. Hubo reuniones ya con el nuevo gobierno de Lenín Moreno también cuando abrió este espacio de debate con la ciudadanía. Sin embargo, en ese momento la delegada, que era la vicepresidenta Vicuña, pues tampoco se llegó a ningún punto en concreto, es decir, que exista esta firma de Lenín Moreno para que vía decreto ejecutivo se dé esta política pública que pueda ser trabajada a nivel nacional y que tenga esta contemplación también con esta lógica en relación a las personas de la población sexo-género diversa. Eso creo que es un tema fundamental. De ahí tenemos otros temas más aún, porque también quiero referirme ya un poco sobre la opinión consultiva que lo ha hecho ya Braulio. Y justamente, a ver, yo creo que sí, el debate es eminentemente jurídico. Yo creo que también hay que decir el tema de la contemporaneidad. Es decir, pueden existir, así como en el derecho, en este ejercicio ha habido teorías clásicas, y eso es tal vez una de las que podemos hablar desde donde viene este voto salvado de Hernán Salgado, esta teoría clásica constitucionalista, que es un paradigma a otro tipo de paradigmas constitucionalistas que existe. Entonces, en primer lugar, pues tal vez esa es la posición. Braulio mantiene esa tesis, pues acá mantenemos otra tesis, y por eso es que tenemos argumentos y posiciones distintas, ¿no? Ahora, Sí. Pedro, perdóname interrumpirle. ¿Hay relación entonces entre ciudadanía, sexualidad y matrimonio igualitario? Sí, sin embargo, porque por el tema emocionalista que manejó Braulio, yo sí quiero desmentir las cosas que él dijo antes. La opinión consultiva no son 2 preguntas, son 5 preguntas que se realizan, y tenemos primero el tema del el cambio del nombre y del sexo para las personas trans a través de la identidad de género autopercibida. Luego se habla si existe una compatibilidad entre cómo existe ya este estándar internacional sobre el tema de identidad de género, con 3 sentencias en específico, que es Atala Rifo y Niñas versus Chile, que es Duque versus Colombia, y Flor Freire versus Ecuador. Entonces también hablan si la ley civil de Costa Rica tiene que ver con esto, y luego se habla cuáles son los derechos patrimoniales que tienen las personas del mismo sexo, y si el matrimonio es la institución jurídica que mejor salvaguardaría estos derechos. Entonces, en base a eso es que trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sí, también, a pesar de que Braulio me menosprecie por ser egresado de la carrera de Derecho y que mi tesis lo estoy haciendo por el cero... Supere ese tema ya, hable con argumentos jurídicos. No, le ruego, doctor.
por favor. Siga. Muchas gracias, Patricio. A ver, a lo que voy es que yo estoy haciendo mi tesis sobre esto. Entonces, la opinión consultiva y toda la jurisprudencia que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, hablemos que tiene un tema histórico y dinámico. Es decir, lo que los grupos pro vida han hablado es, por ejemplo, posicionarse en los argumentos jurídicos de la opinión consultiva número 1, que se dio en 1982, pero es desde el año 1989 con la opinión consultiva 18, la 21, la 23, que ya habla sobre la obligatoriedad que tienen las opiniones consultivas, sobre los efectos innegables que tiene, porque recordemos que lo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ser el real y auténtico intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos que hablamos cuando está esta colisión de estas audiencias de constitucionalidad que se ha dado. Entonces, la Corte Interamericana la que realiza esta interpretación del artículo 17.2, que en la Convención Americana también dice, el matrimonio es entre hombre y mujer, pero ¿cuál es la interpretación que ellos hacen? Y dicen, pues es también un tema ejemplificativo que diga, y no es restrictivo, porque no está diciendo es solo para hombres y mujeres, sino dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces también queda abierta esa posibilidad de que también es para personas del mismo sexo. Recordemos que la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos del Ecuador la ratificó en 1982. Es decir, todo esto es vinculante, tanto el tema contencioso, porque recordemos que el tema contencioso en un inicio también era solo obligatorio para el país que la pedía. Sin embargo, con el desarrollo de la jurisprudencia, estas sentencias también ya son vinculantes para todos los estados que han ratificado la convención. Si bien es Costa Rica la que pide la petición, esto tiene efectos innegables en todos los países de América que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos como tal. Entonces, eso para tener claro lo que realiza ya la Corte Constitucional como tal, acá en el caso de estas dos audiencias de constitucionalidad que se da, y ahí quisiera leer, porque esto sí cabía, el artículo 428 de la Constitución nos dice: cuando una jueza o un juez de oficio a petición de parte considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá una consulta de expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 45 días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. Es decir, entonces aquí la colisión y cuál es la duda razonable que existe por parte de la Corte Provincial de Pichincha y de la unidad también del Distrito Metropolitano de Quito es justamente sobre el tema de la opinión consultiva 2417, ¿no? Entonces aquí vemos que esta opinión consultiva deviene en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional de derechos humanos, y que desde el nuevo paradigma que vive el Ecuador con la Constitución del 2008, es decir, también se reconoce en el artículo 417, 424, 426 el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad lo que nos habla es que, si bien a nivel jerárquico y hablamos que todo lo que está en la Constitución son derechos fundamentales, pero que también los tratados internacionales de derechos humanos que tengan de una manera más favorable el reconocimiento de derechos hacia las personas, estos tendrán igual o mayor supremacía. Entonces aquí hablamos que es el único caso en el que la supremacía constitucional se rompe en el reconocimiento de este bloque de constitucionalidad, que viene a ser el caso en concreto, esta opinión consultiva que viene de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí esto tiene lógica jurídica totalmente en la actualidad para poder decir que se haya llegado al conocimiento dentro de estas audiencias. Y aquí es un control de convencionalidad el que están realizando las juezas y los jueces, no netamente este otro tipo de control. Y ya recordemos igual que en base a lo que vienen siendo la sentencia tanto 18 y 19 del caso en concreto del matrimonio civil igualitario, pues también ya existe todo, se ha recogido todos estos argumentos y todas estas posiciones por parte de la Corte. Yo creo que existe una complementariedad entre tanto la sentencia de Ramiro Ávila Santa María, que sí, lo que él dice es justamente que se tiene que dar una aplicación directa, o sea, en base a un principio de favorabilidad, en base a un principio pro homine, artículo 3, numeral 4, como tal, que todas las normas que son parte de los tratados internacionales de derechos humanos, pues esos también se tienen que aplicar de igual manera que los derechos que están en la Constitución. Recordemos que todos los tratados internacionales de derechos humanos vienen a ser como los anexos que tiene nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene muchísimos anexos que tienen la misma jerarquía que la Constitución como tal y que pueden ser invocados en determinados momentos cuando cierto derecho esté siendo vulnerado como tal. Entonces es por eso que lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia de Ramiro Ávila es que la interpretación que tienen que dar las y los servidores públicos a la Administración de Justicia es en base a lo que la Convención, lo que la Corte Interamericana ya interpretó del artículo 17.2
que regula el matrimonio. Entonces, esa es la nueva interpretación que ahora se le tiene que dar al artículo 67 y que por eso es que no se tiene que dar una reforma constitucional. Peor aún, hablar de una posibilidad de una consulta popular. Pero bueno, no me ayudó a entender esta relación entre ciudadanía, sexualidad y matrimonio igualitario, porque no logro entender esa relación. En fin, pero bueno, vamos con usted, doctor. ¿Es la Constitución la norma suprema a la que debemos sujetarnos todos? Así es, y eso es importante destacar. Por voto popular del pueblo ecuatoriano, más de 4 millones de ecuatorianos manifestaron, tal vez me equivoco, 461 de la Constitución, se establece la supremacía de la Constitución sobre cualquier norma. En la anterior Constitución del año 98 se ponía al mismo nivel la Constitución y los tratados internacionales. En las discusiones que se mantenían en Montecristi se decía que hay que garantizar la soberanía jurisdiccional y constitucional de nuestro país y por lo tanto se le puso en supremacía, ¿sí? Así que está claro, no hay otra norma superior a nuestra Constitución. Muy bien, yo le quisiera hacer 2 preguntas, ojalá no se ofenda a Pedro porque parece que está un poquito sensible. Cuando no hay argumentos, esto ha pasado en todo el rato. Ya no tengo argumentos, entonces me autoataco yo. Usted manifiesta que los tratados internacionales tienen mejores derechos y que por lo tanto hay que aplicarse esos tratados por encima de la Constitución. Dígame un solo tratado o acuerdo internacional que Ecuador sea suscriptor que haga referencia al matrimonio homosexual. Uno solo. Le estoy dando la interpretación del artículo 17.2. Dígame uno solo. Usted dice que los tratados internacionales tienen mejores derechos y eso hay que aplicarlos. Dígame uno en que se reconoce el matrimonio homosexual. La Convención Americana de Derechos Humanos. Dígame el artículo. 17.2. Convención Americana. Interpretación actualizada de la Corte Interamericana. No, es que la Corte Europea tiene también otro criterio. La Corte Europea no maneja nuestro sistema, es el sistema americano. Pero tiene otro criterio también. Otro sistema y otra cosa. Es la más alta jerarquía también. ¿No? Son 2 sistemas jurídicos diferentes. La Convención Americana, que falsamente dice Pedro que reconoce el matrimonio homosexual, dice en el artículo 17.2, se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. ¿En qué otro artículo? No sé si reformaron ayer, antes de ayer esta convención. Hombre y mujer, se reconoce el derecho a contraer matrimonio. Dice que otros tratados tienen derechos más favorables para aplicarlo. Apliquémoslo entonces. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el Tribunal de desarrollar mi idea solo para no confundir. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23.2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio. Pedro, indíqueme el artículo de qué norma o tratado internacional. Porque tanto se habla del bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucionalidad. Pues bien, hablemos del bloque de constitucionalidad. Dígame un acuerdo, pacto o tratado que reconozca el matrimonio homosexual. Dígame uno. Dígame uno solo. Ya le dije. ¿Cuál? La Convención Americana. Dígame el artículo. Ninguno. Aquí estoy hablando que la Convención dice todo lo contrario. Matrimonio es unión de hombre y mujer. Así que no se metan falacias, no se traten de justificar falacias de base a mentiras. Pero voy más allá, Patricio. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el máximo órgano protector de los derechos humanos, en el famoso caso Juliet Joslin, mi inglés es pésimo. ¿De qué año? Versus Nueva Zelanda, manifiesta que el derecho a casarse ha sido reservado deliberadamente para el hombre y la mujer. Significa que todos los países que firmaron estos acuerdos, todos los países que firmaron estos tratados, estos pactos, todos son religiosos, católicos, homofóbicos y todo lo demás. No, esta normativa, si queremos aplicarla, apliquemos lo que es. Pedro no me va a poder responder porque ningún tratado o pacto internacional o documento internacional que según él constituye el bloque constitucionalidad que está por encima de la Constitución reconoce el matrimonio homosexual. Ninguno, Pedro, no existe. Así que no se sostenga una tesis en base a mentiras. Por otra parte, manifiesta Pedro que la opinión consultiva 24/2017 es vinculante. Pedro, por favor, ilústreme. ¿Qué artículo de alguno de esos tratados dice que es vinculante? Porque acabo de darle la normativa 41.e y 64.2 de la Convención Americana que dice que es únicamente una opinión asesora. Contradígame, hágame quedar mal. Dígame, ¿dónde dice que es vinculante las opiniones que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Desde la opinión consultiva 18. Le envío a que lea más de las opiniones se dan en base a los acuerdos, pactos y tratados internacionales. Estoy refiriendo a un acuerdo o pacto internacional que diga que las opiniones son vinculantes. No existe. Eso no ha sido reformado. De acuerdo con nuestra Constitución, el Ecuador es un Estado de derechos. Así es, totalmente de acuerdo. Luego. Así es, exactamente. Es decir, el tema es de derechos. Por supuesto. Ya, entonces, entiendo que lo que está reclamando es el espacio de derechos. ¿Pero cuál derecho? ¿Qué derecho se le está afectando? El derecho a ser igual a lo que es la pareja heterosexual. Entonces, si quieren tener el derecho a igual, para que se les trate igual a un hombre que a una mujer, van a pedir que mediante una reforma constitucional o una sentencia, por sentencia, se les dé ovario, se les permita menstruar, se les permita procrear. Seamos prácticos.
Hombre y mujer son completamente diferentes y la unión de un hombre y de una mujer, sus defectos y situaciones jurídicas diferentes, no puede haber el mismo trato. Yo aquí escucho con sorpresa algo que completamente diferente se manifestaba en las diferentes discusiones en estos procesos que se dio. En todas las discusiones, lo que yo escuché a una de las parejas que usted acabó de mencionar, que ha sido siempre en todas las mismas, que lo único que ellos quieren es vivir en paz con su pareja y con su perrito y ser feliz. Que nada más, que nadie le deja ser feliz. Eso todo es el discurso que ha manifestado. Pero hoy escucho a Pedro decir que no, que lo que les preocupa es la seguridad social. Poder cobrar de la pareja las herencias, el Montepío, poder hacer créditos, asumir las partes patrimoniales. Es decir, no ha sido el tema emocional lo real que les vincula o les motiva a estas parejas a reclamar estos derechos, sino la parte patrimonial. Y si eso es que están en todo su derecho, no tienen que reformar pues la Constitución. Tienen que ir al Código Civil y a la ley notarial y pedir que no les cobren, que les den gratis el poder hacer las reuniones de hecho y no pasa nada. Si les molesta que tengan que esperar 2 años para que se reconozca la unión de hecho, pidan que se reforme el Código Civil y digan, apenas nos formamos la unión de hecho, permítanos tener todos los beneficios. Ahora, hay otra situación, y perdona que lo diga, porque sé que ser claros y precisos y no mantener afirmaciones sin fundamento alguno. Se indica que no tienen derecho a recibir el Montepío, que no tienen derecho a la seguridad social, que no tienen derecho a recibir las autoridades. Es falso. Debo suponer que están pésimamente asesorados por sus abogados, porque el artículo 68 de nuestra Constitución reconoce los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que a los matrimonios como uniones de hecho, y si acaso no les otorga a cualquier empresa, cualquier institución, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un reclamo constitucional y exigir que se lo dé. Eso lo hacen incluso parejas que viven en concubinato, hombre con mujer. Alguien no le quiere reconocer, va a establecer esa relación ante un proceso notarial y reclama. Pero si no le están reclamando y dando el Montepío, la plata que le corresponde al otro cónyuge, no por eso se va a reformar la Constitución. Hay normas secundarias que tendría que reformar para que no les cueste caro, para que no sea así. Pero es importante ser claro. Eso es lo que hoy vamos a poder aprender de esta hermosa entrevista. No ha sido el tema emocional lo que les vincula. Lo que les preocupa es el tema patrimonial, pero no por ello se puede reformar la Constitución del país. Ahora, finalmente, quiero solamente referirme a lo que se dijo al comienzo, nuestros grupos homofóbicos, pero es importante saber qué es homofobia. Homo viene de hombre y fobia de odio, de terror. ¿Quién es el que odia a un hombre? Los primeros que se odian a sí mismos, los que no se aceptan y se valoran, son justamente los grupos homosexuales. Eso es ser homofóbico. No existe otro tipo de homofobia. Pedro me podrá decir a mí o a cualquiera de los grupos que siempre nos ha tildado, nos ha acusado ante falta de argumentos, que son retrógradas, que son impotentes, que no nos dejan ser felices. ¿En qué momento nosotros no hemos valorado, les hemos discriminado? Nosotros, aquí en cada ciudad de Cuenca, o los que yo he frenteado y patrocinado, jamás. Pero que se afirmen las cosas con verdad. Todo esto que se ha mantenido, yo le pido que nos dé argumentos jurídicos de sus tesis. No lo va a hacer, me critica, me ofende o ofende cualquier otro criterio. ¿Por qué? Porque sus argumentos jurídicos, que han sido recogidos por su ex abogado Ramiro Ávila, no tienen sustento ni en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales. Gracias, doctor. Yo lo que les pido es no personalizar el tema. Este es un tema más bien que tiene otra connotación. Ahora, yo le quiero consultar a usted, Pedro. Hablando de derechos, ¿no? El tema es de derechos. Los seres humanos tenemos derecho a ser fruto de la unión de un hombre y de una mujer y del amor de esos dos seres. Tenemos que ser fruto precisamente de una unión de amor de esos dos seres. ¿Me está negando o está negando usted a los hijos de personas homosexuales ese derecho? Yo creo que aquí es fundamental, ¿no, Patricio? ¿No? O sea, todas las personas LGBTI que vivimos en el Ecuador y que vivimos en el mundo, pues venimos también de familias, ¿no? Y venimos de familias heterosexuales. Rogaría que no me interrumpa por segunda vez. De esa misma manera, como venimos de estas familias heterosexuales, pues claro, si hablamos de que este es un tema de una enfermedad, un tema patologizante, o esto es un tema antinatural, o es un tema simplemente de un tema de desviados, o desviadas que se ha dicho, claro, o un tema de que se aprende como tal, pues nosotros hubiésemos aprendido de nuestros papás heterosexuales y tendríamos que ser heterosexuales bajo esa misma lógica, ¿no? Entonces, a veces la discusión de eso no va por ahí, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí el derecho y también algo muy importante, que es esta opinión consultiva 2417, es que también reconoce a las familias homoparentales y también esto para poder informar a toda la ciudadanía y recordar que el Ecuador ya lo reconoce de esta manera desde el año 2008. El artículo igual 67
habla y reconoce en su primer inciso a las familias en su diversidad. Y cuando habla de sus familias en su diversidad, no está diciendo específicamente la familia heterosexual, no está diciendo a la familia homosexual, sino en la diversidad, porque ya se ha roto desde hace muchos años esta idea nuclear de la familia. Pero vamos al derecho de ese hijo, fruto de la unión de dos personas que se unen por amor, hombre y mujer. Eso no va a tener una pareja homosexual. O sea, sí debe tener, y eso es lo que le estaba, me estaba refiriendo al artículo 67, porque, el artículo 67 es una gran discusión que llega a la sentencia del caso de Satia del año de julio del 2018. Satia es una niña que tiene dos mamás y que hoy en día ya es reconocida en el Ecuador con esta doble maternidad, por el caso de que es una pareja de lesbianas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que iba como tal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso de Satia? Satia tuvo que estar en este proceso legal por más de 7 años, desde la acción de protección hasta llegar a la extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Satia, a pesar de haber nacido en territorio ecuatoriano, no podía tener la cédula de ecuatoriana porque en el registro civil se impedían a registrarle, ya que decía que usted tiene que tener un papá y una mamá, no puede tener dos mamás o dos papás. Sin embargo, este proceso que se llevó a través de la Defensoría del Pueblo y demás, y que con la sentencia de la Corte Constitucional del 2018 ya reconoce también a las familias homoparentales, y justamente en el reconocimiento a este derecho de ese niño o niña es justamente porque tiene un derecho a saber de dónde viene, y eso también viene desde el tratado, o sea, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la propia Constitución, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí justamente Satia no estaba siendo reconocida su familia, no estaba siendo reconocida el producto también del amor con el que se dio, porque Satia vino a través de reproducción humana asistida. Ya. De un hombre y de una mujer. Y en este sentido, sí, y justamente en la parte de la reparación de esta sentencia, ¿qué es lo que insta a la Asamblea Nacional? Le dio un año que ya se cumplió, para que legisle en relación a la reproducción humana asistida, para que no existan estos problemas también, y eso también ayudaría ya a la conformación de las parejas LGBTI. Pero recordemos que las parejas LGBTI no tienen solo hijos o hijas por reproducción humana asistida, también se puede tener de la misma manera que las personas heterosexuales, en los casos de lesbianas como tal. Entonces, eso también, porque ya estas familias existen por décadas en el país, no son casos que están saliendo hoy en día como tal. Entonces, eso también hay que tenerlo súper claro, porque estas familias se han constituido y también merecen acceder a estos derechos como tal. Y sobre todo, estos niños y niñas que serían parte de esta familia homoparental, también tienen que tener, como digo, en primer tema, este derecho a la identidad, porque en el caso de Satia, ella tuvo que irse a Londres, porque sus mamás son de Gran Bretaña, a pesar de que ellas estaban naturalizadas y todo el proceso, a sacar su ciudadanía de allá, porque ni siquiera podía tener la cédula para ejercer cualquier derecho que como ciudadano o ciudadana alguien puede ejercer. Entonces, también eso es como súper interesante, en el sentido de que es el Estado que sistemáticamente ha vulnerado los derechos a las personas LGBTI, y me permito decir que es el registro civil a través de la Procuraduría General del Estado los dos entes que más han discriminado en todos estos procesos judiciales que se han tenido que llevar lamentablemente para reivindicar derechos. Entonces, la idea también es que poco a poco vayamos erradicando toda esta homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia que existe en la sociedad ecuatoriana, porque recordemos que así como hay personas que puedo ser un hijo LGBTI de una familia heterosexual, pues también hay familias homoparentales que van a tener hijos heterosexuales, que nadie quisiera que su hijo sea discriminado por tener dos papás, por tener dos mamás, por tener un hogar, por tener amor, porque a la final yo quiero decir algo que es, creo que las personas LGBTI, por esta restricción histórica que hemos tenido, creo que somos las personas que más hemos pensado en planificar si es nuestro deseo de tener una familia, a diferencia de lo que pasa con las personas heterosexuales, porque usted me pone el caso hipotético de que exista amor. Sí, muchos casos hay así, pero también hay muchos casos en los que son embarazos no deseados, en los que son productos de violación, en los que hablamos de incesto. Entonces, tampoco pongamos como el paradigma de la felicidad y de la armonía a la familia heterosexual, porque lamentablemente, históricamente, ahí han habido casos muy graves y muy lesivos. Y hoy en día, por eso decimos, porque yo tampoco hablo desde los derechos humanos en su integralidad. Nosotros hemos defendido todos los casos de violencia sexual a niñas y adolescentes aquí. Nos hemos movilizado con el movimiento de mujeres, con el movimiento feminista como tal. Y ahí los sectores pro vida nunca han estado por las vidas existentes de esas niñas que están siendo forzadas a ser madres, a madres y a las que se les está cortando su derecho por educación, acceso a la salud, y que se les termina sus proyectos de vida. Entonces,
Cuando me habla del tema de la familia, yo quiero tomar el tema del proyecto de vida porque es algo que la Corte Interamericana, así como la Corte Constitucional, lo han tomado, Patricia. Puede ser que termine el proyecto de vida o inicie el proyecto de vida. Depende cómo lo tome esa niña o esa mujer, ¿no es cierto? Ahora, es este tipo de relaciones, de resoluciones como las que dicta la Corte Constitucional aquí en el país, la forma en la que van a manejarse los estados con la sociedad en este siglo XXI. Es que aquí también hay que ser claros. La opinión consultiva da las múltiples posibilidades que, de acuerdo a la legislación interna que tenga cada estado miembro, para que se realice esto, o sea, vía reformas administrativas con los temas de identidad de género, o sea, vía reformas legales o constitucionales como tal. La vía que se aplicó en el Ecuador con la salida de la opinión consultiva 2417 fue una estrategia legal en la cual se vio que la mejor manera para poder reivindicar este derecho, ya que vivimos en un país que es mayoritariamente conservador, que es mayoritariamente homofóbico, que sean las cortes las que puedan reivindicar este derecho como lo fue en 1997. Porque yo no sé si en la consulta popular hubiese habido en el 97, todos los ecuatorianos hubiesen despenalizado que yo no me vaya de 4 a 8 años a la cárcel. Entonces, esos son los temas que también hay que hablar, porque si no, se sueltan ideas cuando también un tema muy importante, que ahí me alejo un poco de su pregunta, pero lo quería desde su momento clarificar, es que las y los ecuatorianos en el año 2008 no votaron solo por el artículo 67 de la Constitución de la República, sino votaron por más de los 400 artículos que tiene nuestra Constitución, y recordemos que por toda integralidad hay muchos artículos que se unen a esta tesis y estos argumentos con los que se da el matrimonio civil igualitario. El artículo 11, numeral 2, el artículo 66, numeral 4, el artículo 3, numeral 2, el 428 por el que nace, el 417, 424, 426. Es decir, son muchos, y por todos estos también. Y nosotros también no olvidemos que votamos en el 2008 porque la Corte Constitucional sea el órgano auténtico y de máxima jerarquía que interpreta nuestra Constitución. Entonces nosotros también le dimos la legitimidad a la Corte Constitucional para que emita estos fallos que, de acuerdo al artículo 440, son inapelables e inamovibles. ¿Es inapelable e inamovible esta resolución de la Corte Constitucional? A ver, a mí me invitaron para hacer una discusión jurídica, no una discusión emocionalista, y eso lo he hecho. Le he pedido que me contraste, que me va a quedar mal, ¿no?, con los artículos que supuestamente manifiesta Pedro, que los tratados internacionales reconocen el matrimonio homosexual. No me ha dicho. Le he pedido que me ilustre también cuál es la normativa que manifiesta que la opinión consultiva es vinculante. Tampoco lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no existe. Para Pedro, y cuando le digo la falta de experiencias jurídicas, yo también pasé por lo mismo de Pedro. O sea, no estoy diciendo de que es menos o más que yo, todos pasamos. El tema es de que la experiencia jurídica nos da que tenemos que nosotros sostener nuestros argumentos, nuestras afirmaciones con normas, con pruebas, no lanzar criterios con ligereza. No existe en nuestra legislación el matrimonio homosexual. No existe en ninguna legislación internacional el derecho al matrimonio homosexual. Las opiniones consultivas no son obligatorias, porque si fuesen obligatorias, fuesen sentencias. Y la Corte Interamericana sí puede dictar sentencias, pero esto no es una sentencia. Si para Pedro y para todos los que defienden esta tesis, una opinión es lo mismo que una sentencia, entonces ¿para qué sentido tiene haber hecho esta diferenciación, ¿no? Por otra parte, Eso es lo lamentable, ¿no? Cuando ya no tienen argumentos, nos atacan. Ahí escucho incluso, ya no nos dicen solo a nosotros, sino que la mayoría del pueblo ecuatoriano somos homofóbicos. Qué grave, ¿no? Yo no tengo problema, y creo que con Pedro siempre saludamos, no he tenido un mensaje de odio, con mis amigos, conocidos, tengo personas que tienen esa orientación sexual. El tema es escudarse en eso, es que me discrimina, me ataca, sufro mucho, entonces por eso déjenme ganar este derecho. Con argumentos. No podemos jamás pensar que la familia heterosexual compuesta por hombre y mujer es el paradigma de la felicidad. Es falso. Como hay heterosexuales o parejas heterosexuales que no cumplen su rol y que cometen errores, hay parejas del mismo sexo o personas de estas tendencias sexuales nuevas que también lo hacen, como el famoso caso de Loja, que la cabecilla de esta banda que mató y descuartizó a una niña, una pareja, una persona homosexual. Pero no por esa persona vamos a estigmatizar a todos, ni por los errores que comete una pareja heterosexual. Todo está hecho por seres humanos imperfectos. Todos cometemos errores de manera diferente. Jamás lo he dicho, jamás lo ha hecho nadie, que nosotros somos el modelo a seguir y que nosotros en pocas palabras somos el paradigma. Como tampoco se puede aceptar lo que se viene sosteniendo todo el tiempo. En cambio nosotros somos los buenas gentes. Nosotros queremos coger a los niñitos de la calle para adoptarles. Aquellos que ustedes están madres embarazadas y no quieren tener, dénos a nosotros. Nosotros somos los rescatadores. Nosotros somos el paradigma de la nueva felicidad. Nosotros somos el ejemplo de lo que nosotros sí somos diferentes y felices. Eso hay que superar. No lo hemos dicho porque no lo somos y tampoco lo son los grupos que hacen referencia.
Yo quisiera preguntarle, ¿quién es el que les discrimina? Porque discriminar y hacer delitos de odio, ese es un delito. Si alguien que les está discriminando o atacándoles de alguna manera, tiene que poner una denuncia penal. Porque en el Código Orgánico Integral Penal, los delitos de odio y de discriminación son delitos. Denúncienles. Si desean, me comprometo y les patrocino, porque si alguien discrimina a una persona, no solo por ser homosexual, por ser de otra raza, por ser de otra nacionalidad, o por criticarnos por ser de otras creencias y religiones, como constantemente estos grupos lo hacen, eso es delito de odio. Y eso hay que denunciar, y eso tiene que irse a la cárcel. Así que no sé quién es él, son los que los discriminan. Por otra parte, y usted lo preguntó al inicio y hasta ahora Pedro no nos da una respuesta. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es de diferente la unión de hecho con el matrimonio? Nada. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice que las uniones de hecho de parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos y garantías y obligaciones que un matrimonio formado por un hombre y una mujer, pero se llaman de manera diferente porque están compuestas por personas diferentes. Si el día de hoy me dice alguien, es lo mismo un hombre que una mujer, yo renuncio, dejo de ejercer la profesión y no vuelvo a defender estos temas. Pero hombre y mujer, no porque la religión lo dice, no por la que la Constitución lo dice, sino porque la biología y la naturaleza lo dice, son seres humanos con situaciones, necesidades, morfología, estructura completamente diferente. El hombre jamás va a poder ser igual a la mujer, ni la mujer al igual al hombre, porque somos diferentes. Y en base a esa diferencia tenemos que mantener una equidad, una unidad si se quiere. Pero yo jamás voy a tratar de parecerme a mi esposa, ni mi esposa se parece a mí. Y ella dirá, gracias a Dios. Yo también diré, gracias a Dios. Y lo digo esto porque mi esposa, tenemos 3 hermosos hijos, eso se dedica a atenderlo, lo hace con todo el amor del mundo, les tiene mucha paciencia. Ella ve más allá de las cosas que yo puedo ver, ella es minuciosa en ciertas cosas que yo no las puedo ver, y yo amo de eso de ella. Como ella ama las cosas que yo puedo hacer como varón, que ciertas cosas que para muchos son patriarcado, que es machismo, de salir juntos, de estar pendiente de ella, de atenderles, llevarle flores, rosas, cuidar de ella, jamás vamos a poder ser iguales, somos diferentes y tenemos que respetarnos. Por lo tanto, si un hombre y una mujer forman una relación, no es lo mismo que lo hagan 2 personas del mismo sexo. Y por lo tanto no se puede dar la definición. Permítanme ponerles un ejemplo claro y práctico que lo he hecho y que la ciudadanía nos va a poder entender y corregirme si estoy equivocado. Nuestra legislación manifiesta que los hijos procreados dentro del matrimonio y los niños que son adoptados tienen los mismos derechos, garantías y obligaciones. Pero le pregunto, Patricio, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No. No es lo mismo, pero tienen los mismos derechos y garantías que los niños nacidos en el matrimonio. ¿Por qué no se les puede llamar a los niños que son adoptados, como los niños concebidos o legítimos, que es una mala palabra para mí jurídicamente, darles el mismo trato, la misma figura jurídica? Porque son situaciones jurídicas diferentes. Así que por favor no se trate de confundir. No se puede decir que hombre y mujer es lo mismo porque no es lo mismo. Y eso no se trata de ser homofóbico, religioso, moralista, conservador, ultraderechista. Esto es un tema biológico y natural. Manifiesta también Pedro que años atrás las mujeres eran maltratadas y no se les permitía votar, que las mujeres eran vistas como objetos sexuales, y eso han repetido también todas estas agrupaciones. Y estas luchas que las mujeres han alcanzado a lo largo de los años, no que se los ha otorgado el hombre, que sino más bien se les ha negado hace años atrás, han sido luchas de mujeres que se sienten orgullosas de ser mujeres, que tienen vagina, que son madres y que procrean. No son mujeres que fueron hombres y hoy se sienten completamente diferentes a su naturaleza. Eso hay que aclarar. Por otra cosa, que años atrás los penalizaban o los discriminaban, estamos hablando años atrás. Yo no nací en esa fecha y no respondo. Tenga la seguridad que si hubiese estado en ese momento estaría defendiendo la tesis de que todos somos iguales ante la ley, como hoy lo exijo. Doctor Pedro, doctor Braulio, le molesto con la pregunta. ¿Es la decisión de la Corte Constitucional inamovible? Ahí va la respuesta justamente. Por todos estos antecedentes, es importante primeramente saber si la ley, las sentencias, porque son 2, fueron constitucionales y apegadas a derecho. Empecé diciendo que lo que se hizo es una interpretación de la normativa constitucional y esa interpretación debe hacerse por 7 votos. Otra barbaridad que han cometido, y es por eso que hasta ahora no publican en el registro oficial, porque cometieron una garrafal equivocación, y es que existen 3 tipos de votos en esta sentencia: un voto de mayoría, un voto de minoría y un voto concurrente. El voto de mayoría es el que decidió. Los 5 jueces que dijeron vamos a reconocer y avalar el matrimonio homosexual. 4 votos de minoría que dijeron no estamos de acuerdo. Los de mayoría y los de minoría o están obligados por ley a fundamentar, a motivar, a explicar por qué votaron de tal manera.
El voto concurrente, que en el caso de la sentencia que auspició Ramiro Ávila y que fue voto concurrente a Ali Lozada, él dice, estoy de acuerdo con que se apruebe el matrimonio homosexual, pero no la manera como se está tratando el tema. No la manera como se está enfrentando el problema jurídico, no con los fundamentos que se manifiestan, sino con otros fundamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer este voto concurrente? Salirse de ese voto y detallar. Me aparto de este voto por tal motivo, estos son mis fundamentos, estos son mis argumentos, pero me uno al voto de mayoría. Ese es el voto concurrente. Estos tres votos deben estar fundamentados, detallados y juntos en la sentencia. Quienes participamos en este proceso, y ventajosamente la misma Corte Constitucional lo ha publicado ya en las redes sociales, hemos sido notificados ya con la sentencia. Y en la sentencia está solo el voto de mayoría y el voto de minoría, no el voto concurrente. Los votos concurrentes, salvados o de minoría, una vez que se toma la decisión, se reúne la sala y se toma la decisión, antes de notificarnos tienen hasta 20 días para entregar sus votos, es decir, por tal voto. Y luego de eso nos notifican con la sentencia. Pero una vez que nos notifican con la sentencia es inamovible. Y en las dos sentencias no existe el voto concurrente. Por lo tanto, la sentencia no tiene eficacia jurídica. Por otra parte, los únicos que podían haber reformado la Constitución y al darle otra definición al matrimonio son la Asamblea Nacional. No tenía facultad la Corte. Por lo tanto, es inejecutable. Yo he pedido y formalmente lo hice en otro medio de comunicación nacional en días pasados al presidente de la Corte Constitucional y le combiné y le dije, publique las sentencias, así como están y nos fueron notificadas, publique. Porque si las publican de manera incompleta no tienen validez. Y si las publican tratando de incorporar el supuesto voto concurrente de última hora, eso sería falsificación de instrumento público. Por lo tanto, estamos ansiosos como el que más que se nos notifique con las sentencias y ya realizaríamos las acciones pertinentes. Si bien es de última instancia, eso es inaplicable por los momentos expuestos, por los motivos expuestos. Pero quiero comentarle una primicia, mi estimado Patricio. En estos días, los colectivos de las principales ciudades del país hemos mantenido reuniones de trabajo y posiblemente la próxima semana lo vamos a hacer en la ciudad de Guayaquil. Vamos a impulsar una asamblea constituyente para poner orden en este país frente a la defensa y el respeto de los derechos y garantías constitucionales y para mediante mandato constituyente a estos 5 jueces de la regalada gana, hacerles que asuman la responsabilidad de sus resoluciones. En definitiva, esperamos que se nos notifique con la sentencia a través del registro oficial y oportunamente haríamos conocer las acciones legales concretas. Gracias, doctor Braulio. Pedro, le quiero consultar algo respecto al tema de derechos. La Corte Europea, el Tribunal de Estrasburgo, el más alto tribunal de derechos humanos del mundo, anuló el matrimonio homosexual y dijo que no es un derecho. Esa Corte sostuvo que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. ¿Por qué acá sí? Sí, en primer lugar, para los amigos y amigas que nos están viendo y están también interactuando a través de las redes sociales de Telecuenca, pues muchísimas gracias por su apoyo. Y en segundo, pues esta sentencia que usted habla del Tribunal de Estrasburgo, que viene a ser como la Corte Interamericana en el sistema europeo, porque hay sistemas internacionales de derechos humanos, que es lo que hace un momento usted le preguntaba a Braulio, y sí, hay tanto el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano, que son los 3 internacionales que hay. Y en la pregunta en concreta, ya esto lamentablemente se ha circulado a través de este lobby pro vida que hay a nivel internacional. Es una fake news como tal. La Corte de Estrasburgo ha dicho de manera formal y frontal que esa sentencia no existe. Entonces, esto también lo digo porque yo también, al ser parte de un medio de comunicación, tener un programa de radio en el que hemos participado en encuentros internacionales de medios digitales, pues se ha visto la necesidad justamente de, a través del tema de generar el fake news como tal, se han ido posicionando estas falacias en la opinión pública. Entonces, en primer lugar, no le podría decir nada más porque simplemente es mentira. ¿Está usted seguro de eso? Totalmente seguro. Bueno, me quedaría la duda todavía. Doctor, ¿es esto una noticia falsa? No sé ni me interesa, y lo digo con el más absoluto respeto porque en eso sí coincido con Pedro. El sistema europeo es un sistema que nada tiene que ver con el sistema americano. Si se lo dio o no se lo dio, no afecta ni beneficia, y es por eso que en todas nuestras intervenciones nosotros no hemos hecho referencia a un sistema europeo que es completamente independiente. Así que no tiene nada que ver, pero lo que sí le puedo decir, lo que sí tiene que ver, contrario a lo que manifiesta Pedro, es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias opiniones consultivas. Les incomoda las cosas que son claras, pero hay que decirlas, ¿no? Opinión consultiva 1597, 1 del 82, 19 del 2005, opinión consultiva 25 del 2018, Pedro. Opinión consultiva 22 del 2016.
Opiniones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiestan: nuestras opiniones son asesorías, son criterios en las cuales se insta, se estimula. Tanto es así que estas opiniones ni siquiera son considerados instrumentos internacionales. ¿Por qué razón los instrumentos esto no es considerado un instrumento internacional? En la Convención de Viena consta claramente detallados qué se conoce como un instrumento y qué no se conoce como instrumento. Y lo principal es el acuerdo, el compromiso, el pacto de un Estado de someterse a un determinado tratado, pacto, acuerdo o una resolución. Ecuador aquí no se sometió, Ecuador no participó, y por eso ellos hacen una clara diferencia. Cuando ustedes vienen y participan, si se someten a nuestra jurisdicción y damos una sentencia, eso sí es obligatorio. Pero las opiniones, lo repite, y estoy haciendo referencia a opiniones consultivas actuales de hace 1 o 2 años atrás, ellos reiteradamente sostienen que no son vinculantes. Pedro, no se ofenda, pero dígame una sola opinión, pero detallada, clara. No me diga del 18 al 21, 16 al 21, porque así suelen decirlo. Una sola opinión que la Corte Interamericana se contradiga y diga sí son de cumplimiento obligatorio. Una sola y preséntenos. No se lo puede hacer porque la misma cartas que regulan, como es el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados, diferencian claramente de lo que es la función jurisdiccional de la Corte, es decir, someterlos como si fuesen jueces, y las opiniones consultivas. Más o menos para tener una idea clara. Yo me voy frente a un juez y le expongo un caso y una pelea de terrenos. El juez dicta la sentencia y me obliga a mí porque yo acudí y me sometí a la autoridad. Pero digamos que vamos nosotras a un centro de mediación y arbitraje o a una consulta donde un abogado, un centro de mediación y arbitraje, una consulta. Y viene y me pregunta una persona: mire, yo quiero donar este terreno a mis hijos, perdón, a uno de mis hijos, aunque yo tengo 10 hijos. ¿Le parece bien que solo le dé? Yo le diría, si es su derecho, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero sale del consultorio, llega a la casa y él dice: es que el abogado me dijo que sí le debo dar no más dar, que no hay ningún problema, que no tengo ninguna repercusión. Esta asesoría, esta consulta que yo le absolví, o que incluso un juez le pueden hacer una consulta, ¿les obliga? No. Y es por eso que a lo largo de toda la historia protocolaria de tratados internacionales se ha diferenciado, no aquí, sino en todos los sistemas, lo que es un proceso jurisdiccional o un proceso judicial de lo que es un proceso de asesoría. Las opiniones no son obligatorias y por lo tanto no son instrumentos internacionales. Y vuelvo a repetir para terminar. ¿En qué norma se reconoce el derecho al matrimonio homosexual? En ninguna nacional e internacional. Por lo tanto, no se ha violentado ningún derecho. Y por lo tanto, nuestra Constitución, a partir del año 2008, manifiesta que todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Si alguien se siente discriminado, existen los caminos, pero no a pretexto de pretender que se le conozcan derechos, se puede violentar la Constitución. Ahora, para terminar ya en la parte final, una pregunta para ambos. ¿Qué van a hacer para defender sus posiciones, sus derechos? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer los grupos pro vida? Bueno, primeramente, están invitados usted y Pedro a la marcha que vamos a realizar este fin de semana, este sábado a las 9 de la mañana nos concentramos en San Blas. Traje una camiseta especial para Pedro y otra para usted y los espero ahí para que levantemos juntos la voz por la defensa de la familia. Ahí nos vamos a participar nosotros y están invitados y van a ver que nosotros nos discriminamos, que atacamos, que no somos tan malas gentes y tan pecadores como nos quieren hacer ver. Nosotros queremos defender nuestra tesis y sobre todo que se respete la Constitución. Tengo entendida que en la tarde los señores amigos de Pedro y todos los demás van a participar en la tarde y aplaudo y felicito. Eso es democracia. Pero nosotros recién empezamos el inicio para que la poca democracia que existe en nuestro país se respete. No vamos a permitir que estos 4 amigos de Ramiro Ávila, con él a la cabeza, este lobby gay que se ha instaurado en la Corte Constitucional, haga y deshaga como le da la gana. Hemos escuchado a un presidente de la República dar un discurso al respecto que poco caso le hace, o no le importa, o está de acuerdo con estos temas, pero nosotros vamos a hacer escuchar nuestra voz y vamos a decir: a nuestra Constitución, a nuestra familia, a nuestras convicciones se respeta. Si no están de acuerdo, vayan a la ley, pero no la violenten para reclamar derechos inexistentes. Gracias, doctor Braulio. Pedro. Sí, muchísimas gracias, Patricio. En primera instancia, lo único que quisiera dejar por honestidad dentro de este espacio es que, pues bueno, yo fui invitado para no tener un debate con Braulio, sino simplemente para defender la posición, porque sé que en días anteriores se había hecho ya lo mismo solamente con personas del grupo Pro Vida. Eso en primera instancia, porque por mi ética personal yo siempre he rechazado todos los debates últimos que me han invitado con Braulio y por eso es que no lo he visto ni he estado debatiendo con él. Eso en primera instancia. No es miedo, es un tema de respeto, es un tema de ética, es un tema de coherencia que las personas tenemos derecho también a tener. Eso por un lado, y por otro
otro decirles, pues sí, el sábado a las 4 de la tarde, desde el Parque de San Blas, se va a dar por 5º año consecutivo el Orgullo LGBTI 2019. Así que invitamos a todas las personas que son parte de la población LGBTI, invitamos a todas las familias también heterosexuales que nos acompañan, a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, primos, pero también a todas las demás personas heterosexuales que tal vez no tienen un familiar LGBTI, pero que sin duda están a favor de los derechos humanos, sin duda saben que el odio se combate con amor. Y pues también recordar que esto no es un tema de una contramarcha ni nada de eso, como tal vez lo hacen ver desde el otro lado. Esto viene planificado todos los años y siempre lo hacemos el último sábado de junio, y pues este año tenemos aún muchas más alegrías por las que recordar toda esta memoria histórica. Como les he dicho, hace 22 años éramos criminales, hoy en día podemos acceder al matrimonio civil igualitario, ahora estamos esperando por la política pública LGBTI, por el derecho a identidad de género y las reformas que se tienen que dar con las otras partes de la opinión consultiva, temas de adopción, el reconocimiento pleno de las familias homoparentales. Así que esos son los derechos que nos queda por luchar. Yo solo agradezco a toda la gente que pueda tener empatía con estas realidades objetivas que existen, porque no podemos seguir guiando los debates a través de argumentos jurídicos. A través de... Perdón que me ría, pero ya es la 5ª vez que me interrumpe y ha sido así todo el programa. Sin embargo, aquí hay una incongruencia histórica, discursiva por parte de los otros movimientos que están del otro lado. Muchas gracias, Pedro. Ante todo le presento mi disculpa si es que no llegó el mensaje adecuado de que era un diálogo, más bien un diálogo, una propuesta de ideas. Y queda invitado para tener otro espacio, usted y quienes quieran venir también, para destinar un espacio completo para que puedan dar sus puntos de vista también. A mí tampoco me indicaron, pero no soy tan sensible, así que no sabía que era un debate, pero no tengo problemas si es entrevista o debate. Usted sabe, Patricio, le presento mis disculpas si no llegó adecuadamente ese mensaje. Pero bien, yo les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, Pedro Gutiérrez Guevara. Él es productor del programa radial Sin Etiquetas, es miembro del Consejo Consultivo de Derechos LGBTI de la Municipalidad aquí en Cuenca, y el doctor Braulio Álvarez Toinga, activista pro familia, con quienes hemos compartido el día de hoy. Con seguridad ha sido de utilidad todo lo que hemos podido hablar hoy. Les invito a acompañarnos en nuestros espacios informativos a partir de las 13:30 con Lorena Coronel, y a las 19 horas nos está actualizando toda la información Mauricio Lupercio. Conmigo hasta pronto, muchas gracias.